No, interpreto por las señales que se recibieron desde temprana hora de que hubo una intervención de un orden de gobierno mayor, superior, en razón de la posposición de la votación, de la sesión para votar al fiscal anticorrupción después de lo que sucedió el día de ayer. Justo comparecía con la prensa cuando en efecto tuve conocimiento de que se había pospuesto, se iba a posponer la sesión, y supongo, y si es así, reconozco y además respaldamos una decisión de intervención del gobierno federal para llamar a la cautela, a la serenidad, al restablecimiento de las condiciones de diálogo político, a una transición pacífica, a una alternancia serena en el estado de Veracruz. Creo que después de lo acontecido el día de ayer, lo que había que hacer era hacer un llamado para que hubiese un espacio de reflexión, de serenidad, de tranquilidad, y que podamos garantizar las condiciones de gobernabilidad en el estado de Veracruz. Es lo que yo afirmé, es una interpretación en función de ciertos hechos y de ciertas intuiciones de lo que está intentando hacer el gobierno federal. Eso es. ¿Te refieres a hechos que se enmarcan en un contexto de búsqueda de impunidad? No, al contrario, creo que lo que sucedió fue un llamado a que se detuviera esta ruta, esta espiral en la cual... Por eso, pero para frenar a Duarte. Por supuesto, sin duda, lo que estaba sucediendo allí en Veracruz era el aprovechamiento, la apropiación de ciertas instituciones para garantizar la impunidad, para evitar que ciertas responsabilidades administrativas y políticas tuvieran lugar. Lo que estamos viendo en el estado de Veracruz es que después del resultado electoral hay quienes se resisten a perder el poder y quieren, permítanme la expresión, a recurrir a una estrategia de la gandalle para evitar que el resultado electoral se traduzca en un cambio de actitudes políticas, pero también de prácticas políticas en el estado de Veracruz. Se resisten al privilegio de mandar. Sin duda alguna, creo que lo que estamos viendo es esta intención de extender los brazos del gobierno más allá del sexenio, de garantizar que ciertas personas van a ocupar espacios, para garantizar que no existan decisiones de responsabilidad política, responsabilidad administrativa e incluso penal. Es esta lógica de patrimonializar el poder, y creo que lo más importante es que como país reconozcamos, aprendamos que no se deben permitir avalar este tipo de actitudes. Mira, la primera transición democrática, la primera alternancia en el país se dio en 1989, Pepe. En 1989 todavía estaba vivo ese México bronco, ese México autoritario, ese México que se resistía a transformar, a cambiar. Y en esas épocas tuvimos la primera transición pacífica y ordenada. Hemos tenido más de 30 años de transiciones democráticas y alternancias políticas en el país, y nunca habíamos visto este tipo de comportamientos de barbarie, de sinrazón, este tipo de atropellamientos, este tipo de apropiaciones del poder político. Han cambiado gobiernos del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI al PRD, del PRD al PRI, y jamás habíamos visto que en el periodo de la transición hubiera esta intención de hacer leyes a modos, de construir instituciones a modo, de apropiarse instituciones a modo, de vulnerar requisitos constitucionales y legales para cumplir una responsabilidad institucional. Nunca lo habíamos visto, y creo que lo más importante es que reivindiquemos que esto no se vale en nuestra democracia, que debemos empezar a aprender que las alternancias llegaron para quedarse y que nadie tiene derecho, para tratar de ganar en la mesa del periodo de transición lo que perdió en las urnas. Tú dirías, Roberto Gil Suárez, que Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, César Duarte Jaques en Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, son renglones torcidos del PRI y que el PRI ya no está dispuesto a tolerarlos? Yo no puedo
puedo hablar por el PRI porque no formo parte de esa organización ni tampoco puedo interpretar lo que están pensando. Solo puedo describir las afirmaciones y las expresiones que son públicas. Creo que la expresión de la presidenta del PRI es muy relevante, es muy valiente, es encomiable en todas sus dimensiones y en todas sus implicaciones. Ha denunciado esta estrategia de aprovechamiento, de captura de instituciones de un gobierno saliente en el estado de Veracruz. Me parece que hay que subrayar ese gesto político y también me parece que hay que subrayar que si se pospuso hoy una decisión que parecía inevitable y que incluso se había recurrido el día de ayer a la violencia es porque alguien intervino, asumo que es el gobierno federal y me da mucho gusto que lo hayan hecho porque en efecto tenemos que garantizar que que perduren, que se mantengan condiciones de gobernabilidad en el estado de Veracruz. Mira, Pepe, le quedan muy pocas condiciones de gobernabilidad a Veracruz, muy pocas. Después de mucho tiempo en el cual se han debilitado las instituciones, se ha recurrido a prácticas autoritarias, se ha debilitado la convivencia, se ha roto el tejido de diálogo, de construcción política en el estado de Veracruz y que todavía, ya después del resultado electoral, ya después del veredicto de los ciudadanos, sigan manteniendo esta intención de mantener el poder a toda costa, incluso a contracorriente de lo que establece la ley, a contracorriente de la razón pública, a contracorriente del sentido de bien. Me parece que eso debe merecer la condena unánime de las fuerzas demócratas de este país y también la condena de una organización que los postuló, que les dio su confianza y a la que por cierto también no le cumplieron.